Muy bien, queridos, bienvenidos todos. Disculpad que me voy a ajustar un poco lo que tengo aquí anotado, pero no va a ser para nada aburrido, sino que os vaya simplemente dar unos pensamientos de instrucción para que veáis lo que vamos a hacer hoy tiene sentido. Así que estamos aquí por el bautismo, ¿verdad? Estamos aquí, como veis, con el bautisterio bastante lleno de agua. Y que aquí estamos porque Javier se bautizará hoy. Así que, familiares, amigos y hermanos en la fe, bienvenidos. Y los que nos acompañan también por YouTube. Y como he dicho antes de bautizar, quiero ofrecer una sencilla pero clara explicación. Creo que todos podemos recordar momentos de distintos bautismos que hemos visto. Algunas imágenes nos son contradictorias. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia de una película de Jesús, con Jesús antes de este momento completamente sumergido o a punto de estar completamente sumergido por el bautismo de Juan el Bautista. Otro recuerdo de un acto llamado bautismo de un bebé o una bebé. Ahí también, tan súper pequeños, son preciosos. A veces un tanto llorones porque se asusten por el agua que tienen de repente en la frente y no entienden nada. Es sin duda una ceremonia que no cuenta con el juicio propio del bautizado. Hoy asistimos al bautismo de una persona adulta, consciente y por su fe. Javier me pidió ser bautizado. Será sumergido en agua y bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dará su testimonio de fe y de salvación antes de ser bautizado. Y ahora lo prometido, queridos. Explicaré al menos 3 características del bautismo ordenado por Jesús. Y por ello llamamos el bautismo primera ordenanza. Porque Jesús lo ordenó de esta manera. Así que explicaré esos 3 puntos. ¿Por qué bautizamos por inmersión? O sea, ¿por qué sumergimos entero bajo el agua? ¿Por qué bautizar después de creer? O sea, ¿por qué bautizar a personas después de creer en Jesús? ¿Por qué bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es decir, ¿por qué bautizar autorizado por Jesús, en el nombre de Jesús? ¿Y por qué bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero queridos, os recomiendo aclarar primero un asunto básico, esencial, imprescindible. Aclaremos primero qué es más importante, obedecer a Dios o a las personas. El cristianismo creció en una sociedad religiosa y secular muy hostil. Los discípulos de Jesús fueron perseguidos por los representantes, prestad atención, representantes de Dios en la tierra. En el nombre de Dios, del Dios de Israel, el Dios nuestro, en el nombre de Dios habían crucificado a Jesús. Dios lo había permitido para la salvación del mundo. El Padre resucitó a su Hijo Jesús y después por la autoridad de Jesús y en el poder del Espíritu Santo ocurrieron señales y milagros que ni siquiera sus enemigos podían negar. Pero Pedro y Juan fueron arrestados y llevados a la presencia de los sacerdotes y autoridades, azotados. Imaginémonos a Pedro delante del sumo sacerdote en aquel templo, lleno de oro y de plata, majestuoso.
Los sacerdotes y autoridades los amenazaban con la muerte y querían prohibirles su labor evangelizadora. Entre ellos, bautizar en nombre de Jesús. Entonces Pedro abrió valientemente su boca y lleno del Espíritu Santo, él lanzó esta pregunta ante todos aquellos. Y debemos aclarar esta pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a las personas? Es la pregunta clave. Si Dios no es más importante en tu vida que todo lo demás, todo falla. No puedes saber lo que Dios quiere, porque Dios no te lo va a revelar. ¿Para qué? Si no vas a hacer ni caso. Nada tendrá sentido. Y por tanto, aclaremos primero, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a los familiares? ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a la persona, a la presión nacional, cultural, tradicional o eclesiástica? ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios? ¿Alguien duda que es necesario obedecer a Dios más que a nadie? ¿Alguien duda? Hasta aquellos enemigos quedaron callados y no podían contestar. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondieron Pedro y los demás apóstoles, nos dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 29. Porque esto es el corazón del cristianismo. Sin ello hay pura religiosidad que no va a ninguna parte. ¿Ha quedado aclarado que es más importante obedecer a Dios que a nadie? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Si honrar a Dios es más importante, tiene sentido explicar por qué bautizamos por inmersión, y ahí vamos. ¿Por qué sumergir enteramente al que se bautiza? Leemos ahora en Marcos 3:6, cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Ahí tenemos a Juan Bautista con unos soldados, algunas personas que vinieron para ser bautizados, a Jesús también que bautizó. Así que, ¿por qué bautizamos por inmersión? Hemos recordado alguna escena de la película de Jesús y en el momento de ser sumergido por completo en el río Jordán. Fue bautizado por Juan el Bautista. En la pantalla tenemos un ejemplo, una ilustración aquí. La Biblia nos recuerda la escena de bautismo de Juan. Una multitud de personas muy distintas se habían acercado al Jordán para ser bautizados. Pero Juan les exigía que primeramente, ¿qué? Se arrepintieran de sus pecados y que confesaran sus pecados. La Biblia, en el Evangelio de Mateo 3:6, como hemos visto, nos dice, cuando confesaban sus pecados, los que acudían a Juan para ser bautizados, él, Juan el Bautista, los bautizaba en el río Jordán. Los bautizaba por inmersión. Era un rito que simbolizaba una purificación de todo el ser, de pies a cabeza. Por ello, por inmersión, la palabra bautismo significa sumergir. Repito, la palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergir, inmersión en agua, por completo. Por lo cual, todo lo demás carece de sentido. Es un contrasentido, una contradicción. Los que se bautizaron por Juan eran todas personas en su pleno juicio. Antes de bautizarse, ¿qué exigía Juan? ¿Lo recordamos? Arrepentimiento, conversión, saber lo que hacían, una entrega total, una preparación para recibir a Jesús, al Mesías. Eran hombres, eran mujeres, eran sacerdotes, eran cobradores de impuestos, eran soldados, discípulos de Jesús estaban ahí. Juan les amonestaba exclamando
arrepentíos y confesaos de vuestros pecados. Y los demás que se negaron a confesar sus pecados, ¿cómo les llamaba? ¿Os acordáis? Era tremendo, ¿eh? Dijo, generación de víboras. Entonces mandó parar la coraza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. El etíope llegó a ser uno de los primeros cristianos. A veces pensamos que los españoles son los primeros cristianos, ¿verdad? Los europeos o algo así. No. Un africano, el etíope, era uno de los primeros cristianos y el país etíope era el segundo país con más mayoría cristiana en el mundo. Felipe le explicó la fe en Jesús, que Dios había cargado sobre Jesús, el Hijo de Dios, todo el castigo por nuestros pecados. Eso le decía Felipe. Y tal como Dios lo había anunciado por medio del profeta Isaías, Jesús el Cristo nos libra una vez por todas del castigo eterno de Dios. El creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador, Dios perdona todos los pecados, le decía Felipe. El etíope había buscado a Dios y lo había encontrado. Creyó, fue salvo y perdonado. Y como testigo se fue a bautizar por inmersión. ¿Por qué bautizar después de creer? ¿Por qué bautizar después de creer? Después. Tenemos más evidencias. Un poco más tarde el apóstol Pedro fue llamado a predicar a una ciudad costera del mar Mediterráneo, a Cesarea, a casa de un hombre importante de la ocupación Roma. Al predicar Pedro sobre Jesús ante los soldados, familiares y amigos de Cornelio, creyeron a Dios, reconocieron que antes no habían sido salvados. Cuidado, repito, reconocieron que antes no habían sido salvados, ni por su fe en Dios, porque creyeron en Dios de Israel, lo mismo que los sacerdotes creyeron y crucificaron a Jesús, ni por sus limosnas fueron salvos, ni por sus oraciones, que Dios menciona y le agradaron, pero no salvaron. Ahora creyeron a Dios, no solamente en Dios, a Dios, y recibieron por fe la salvación únicamente y completamente en Jesús. Leemos en Hechos 10:47. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos? Ahora presta atención, estos que han recibido el Espíritu Santo, de igual manera que nosotros. ¿A quiénes bautizaron? A los que ya habían recibido el Espíritu Santo. Después de creer, después de ser salvos por la fe en Jesús, después de recibir el Espíritu Santo, después fueron bautizados por inmersión, lo más probable en el mar Mediterráneo, como ilustra la imagen en la pantalla que tenéis ahí. Más, ¿por qué bautizamos después de creer? ¿Qué pasa si alguien ha sido bautizado como Jesús? Escucha. Si alguien ha sido bautizado como Jesús, como algunos creen que se bautizan como Jesús, pero sin antes de haber entendido casi nada del cristianismo. Por ejemplo, alguien que no sabe que necesita el Espíritu de Dios para ser cristiano verdadero. Alguien que no había nacido como hijo de Dios antes de su bautismo. ¿Se le puede bautizar después de creer de todo corazón en Jesús? Mire lo que pasó a Pablo. Unos años después del etíope y de Cornelio, se había encontrado Pablo con unos discípulos que habían sido bautizados como Jesús, pero no habían entendido el mensaje de Jesús. Y ahora, después de creer, ¿qué les decía Pablo? Lo voy a leer. El bautismo de Juan, dijo Pablo, no era más que un bautismo de arrepentimiento, decía. Al oír esto,
los discípulos de Juan, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados porque su bautismo de intenciones de creer en Jesús no era válido. De la misma manera, el bautismo de intenciones que se aplica a los que aún no pueden creer, tampoco es válido. Al que se bautice tiene que creer antes de ser bautizado. No fueron bautizados de nuevo. El bautismo después de creer era su primer bautismo, verdaderamente cristiano, según la ordenanza de Jesús. ¿Por qué bautizamos después de creer? El bautismo después de creer, una razón más encontramos en Romanos 6:4, que se mencionó al principio. La unión imprescindible del creyente con Jesús es la unión en su muerte y resurrección que ocurre interiormente al creer en Jesús. Es decir, antes de ser bautizado, esta unión con Jesús es invisible, pero transformadora por la fe y tiene que ocurrir antes del bautismo. Después de creer, esta unión invisible es manifestada visible y públicamente por el bautismo. Esto lo explica Dios en su palabra, que ahora voy a leer en Romanos 6:4, nos recuerda este simbolismo de nuestro testimonio público. Mediante el bautismo, dice la palabra de Dios, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, con Jesús en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo no tiene este poder de unirnos a Jesús interiormente, pero sí manifiesta esta unión de manera visible exteriormente. Además, el bautismo como testimonio y obediencia de fe nos da una buena conciencia delante de Dios. Como vemos, se bautizaron creyentes judíos, hermanos etíopes y gente de todas las naciones por inmersión y después de creer. Ahora, ¿y en España? ¿No se bautizaba por inmersión y después de creer? Sorpresa. Sí, encontramos en España, por ejemplo, en Terrassa, donde mi mujer y yo hemos estado, ahí, viéndolo, del siglo IV, bautisterio para bautizar por inmersión a los que creyeron. Aquí, ahora sí que podéis ver la imagen, ¿verdad? En la diapositiva. Es un bautisterio del siglo IV para inmersión después de creer, que está ahí en Terrassa. ¿Es válido el bautismo sin antes haberse arrepentido y comenzado a seguir a Jesús? Después de todo lo que hemos visto que dice la Biblia, tenemos que decir, por supuesto, que no es válido. El bautismo es ordenado por Jesús. Debemos obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los demás, a cualquiera. Y ya por último, Jesús nos mandó bautizar así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo Jesús a sus discípulos, yendo, no quedando quietos, yendo, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo. Mateo 28, 19 a 20, cuando Jesús ordenó esto a sus discípulos, al final ya.
¿Es válido entonces el bautismo de los que niegan que Jesús es Dios? ¿Niegan que Jesús es Dios? Por supuesto, no es válido. Dios es uno en tres. Y el bautismo nos une públicamente con Dios el Padre, que habló además en el bautismo de Jesús, con Dios el Hijo, que estaba en el río bautizándose, y con Dios el Espíritu que vino sobre él en el momento del bautismo. Un Dios en tres. ¿Es válido el bautismo sin antes haberse arrepentido y comenzado a seguir a Jesús? Por supuesto que no es válido. Pero es válido el bautismo por inmersión de los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso es válido? Por supuesto que sí. No porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios, al que hacemos bien en aprender a obedecer. Este es el bautismo que practicamos, el que es válido. El bautismo que ordenó Jesús. Eso dice la Biblia, y esto creemos que Dios el Padre nos dio la salvación eterna solo en Jesús, su Hijo. Cuando recibimos la palabra de Dios por fe, recibimos el Espíritu de Dios y somos cristianos salvados por la fe. Hijos de Dios, transformados por el Dios, el Espíritu, comenzamos a vivir una nueva vida con Dios y en su poder, y por ello bautizamos así, y por ello vivimos de esta forma. Y ahora, queridos, al finalizar, doy ahora la oportunidad a todos los que deseen recibir en este momento a Jesús como su único Señor y Salvador. Puede que te haya pasado lo mismo que a Cornelio y todos que estaban con él allí. Gente buena, pero no salva. Y se dieron cuenta que no hay ninguna ley que les puede justificar ante Dios. No hay nada que les puede perdonar sus pecados, pero Jesús sí. Por eso murió y resucitó. Si es tu caso, Jesús te ofrece su perdón de todos tus pecados por medio de la fe hoy. La Biblia dice que necesitas recibir el Espíritu de Dios para ser hijo de Dios. Dios te recibe hoy en su familia si recibes a su único Hijo, Jesús, como tu suficiente Salvador y tu Señor. Ahora tienes la oportunidad de recibir a Jesús y creer en el Hijo de Dios. La Biblia dice que todos los que recibieron a Jesús por la fe como su único Salvador, los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. El derecho de ser hijos nacidos de Dios por su Espíritu. No el resultado de la obediencia a una ley, porque las obras de la ley ningún ser humano jamás será justificado de sus pecados, sino solo por la fe en Jesús. Por gracia serás salvo, sin obras, para que nadie se gloríe delante de Dios ni delante de los demás. Jesús ofreció una vez por todas el único sacrificio que quita todos nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Así que te invito a recibir la palabra de Dios. Te ruego que dejes de confiar que te vayas un día a salvar por tus obras o por tu bautismo. Recibe ahora a Jesús como tu único Salvador. Recibe ahora a Jesús como tu único Señor. Recíbelo. Hazlo Señor y Salvador de tu vida. Arrepiéntete de todos tus pecados y recibe ahora el perdón por todos. Recibe en el nombre de Jesús. Recíbelo. Acepta por fe el perdón y entrega tu vida a Jesús. Recuerda, ¿a quién debemos obedecer más? ¿A Dios o a los hombres?
Pregúntate, ¿honraste a Dios en el bautismo? ¿O vas ahora a entregar tu vida entera a Jesús? No podrás cambiar tu pasado, pero Dios sí puede cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Confía y ven a Jesús. ¿Hay alguien que recibe en esos momentos a Jesús? Pregunto. ¿Hay alguien que note que el Espíritu de Dios le está hablando, que Dios le está tocando, que Dios está diciéndole, cree hoy y recibe a Jesús? Deja tu pasado, entrega tu vida presente a Jesús. ¿Hay alguien? Si hay alguien, me gustaría luego hablar con esta persona. No dejas esta oportunidad. Hay que tomar decisiones en la vida, porque si no, vamos arrastrados por la corriente de la rutina, aunque sea equivocada, aunque nos lleve a la condenación eterna. Somos así. Tenemos que parar, hacer un alto, escuchar a Dios, creer a Dios y tomar una decisión a favor de la salvación en Jesucristo. También puede ser que es el momento que tú sientes que quieres renovar tu fe, tu primer amor a Jesús. Porque recuerda, hemos sido sepultados en el bautismo con Cristo y resucitados con Él por el poder del Padre a una nueva vida en la que andamos, en el poder de Dios, con Jesucristo, en el primer amor. Si hoy quieres renovar este primer amor a Dios y que caminar con Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder, una nueva vida que honra a Dios antes que todo, pues toma esa decisión. No la dejes pasar, tómala ahora. Y los que están siguiéndonos en YouTube, que creo que ya no pueden, o que sí, ya de nuevo, aquí tenemos artistas que nos han conectado otra vez en directo por YouTube. Ahí abajo se puede tomar el comentario y poner el comentario y decir, quiero saber más. Pues enviarme un WhatsApp. Gracias por esta atención y por permitirme dar estas explicaciones. ¿Por qué bautizamos de esta forma? ¿Qué creemos? ¿Y por qué? Que Dios bendiga su palabra, que glorifique a Jesucristo, que nos haga estar enamorados de Jesús para ser sus seguidores. A Él sea la gloria. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.